Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más a este espacio. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, una de las parejas más queridas del mundo de la televisión turca, han vuelto a estar en el centro de la tormenta mediática. Hoy todos hablan de un gesto inesperado. Engin, con un semblante serio, colocó las pertenencias de Tuba frente a la puerta de su casa, pronunciando unas palabras que estremecieron a sus seguidores, Ark Geridonus Yok. Es decir, ya no hay vuelta atrás. Esta noticia no solo sorprendió a la prensa, sino también a los millones de fans que aún creían en la reconciliación de ambos. Según testigos presenciales, la tensión se podía sentir en el ambiente. Engin llegó en su auto, bajó varias cajas y bolsas que claramente pertenecían a Tuba, y sin titubear las dejó frente a la puerta. Algunos vecinos afirman que lo vieron hablar consigo mismo en voz baja antes de pronunciar la frase contundente. Un periodista presente logró captar su declaración breve pero impactante: lo intentamos, pero ya no tiene sentido seguir. Ella merece ser feliz, pero lejos de mí. Tuba, por su parte, no tardó en reaccionar. A pocas horas del suceso, publicó en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción: no esperaba este desenlace, pero respeto su decisión. La vida a veces nos obliga a cerrar capítulos aunque duelan. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como un signo de resignación, pero también de fortaleza. La prensa turca no tardó en construir teorías. Algunos aseguran que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables en torno a proyectos profesionales. Otros apuntan a la presión mediática, que habría afectado la confianza entre ambos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un fragmento de audio filtrado en el que se escucha a Engin decir: amor no nos falta, pero la paz se fue hace tiempo. Esta confesión dio un giro inesperado a la narrativa, mostrando que la separación no fue producto de la falta de sentimientos, sino de un desgaste inevitable. Entretanto, los seguidores de Tuba inundaron sus redes con mensajes de apoyo, destacando su valentía y elegancia ante la situación. Eres un ejemplo de mujer fuerte, no dejes que nada te detenga, escribió una fanática. Mientras tanto, los admiradores de Engin lo defendieron asegurando que él actuó desde la sinceridad. A veces el amor verdadero también sabe soltar, comentó un usuario. Lo más llamativo del caso es cómo ambos han decidido manejar la situación frente a las cámaras. En una entrevista improvisada, Tuba fue abordada por periodistas mientras recogía sus pertenencias y, con voz firme, declaró: no hay resentimiento, solo gratitud por lo vivido. Cada historia tiene un final, y este es el nuestro. La serenidad de sus palabras contrastó con la frialdad del gesto de Engin, creando una dualidad que mantiene a la audiencia dividida. Tras esas declaraciones, la historia tomó un rumbo aún más complejo. Los medios comenzaron a especular sobre la posibilidad de que detrás de todo existieran terceros, aunque ninguna evidencia sólida apoyaba esa teoría. Columnistas de espectáculos analizaron cada gesto, cada mirada y cada palabra de los protagonistas, convirtiendo la ruptura en un verdadero fenómeno mediático. Los titulares se multiplicaban: orgullo o liberación, el adiós definitivo de la pareja dorada, la fragilidad del amor bajo los reflectores. No solo en Turquía se habló del tema. Fanáticos en Latinoamérica, donde sus telenovelas han alcanzado enorme popularidad, también expresaron tristeza.
Grupos de seguidores en redes sociales organizaron transmisiones en vivo para comentar la situación, compartiendo escenas icónicas de las producciones que ambos protagonizaron. Muchos insistían en que la química que compartían en pantalla era única y difícil de repetir. En Brasil y México, hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia por varias horas, demostrando la magnitud global de su influencia. Lo curioso fue que, después de la oleada inicial de declaraciones, Engin optó por un silencio absoluto. No emitió más comentarios, no respondió preguntas ni apareció en eventos públicos. Algunos interpretaron esto como un signo de respeto hacia Tuba, otros, como una estrategia para proteger su vida privada de la sobreexposición mediática. Tuba, en cambio, continuó interactuando con sus seguidores, aunque de manera moderada y cuidadosa, compartiendo mensajes de gratitud y reflexiones sobre el valor de la resiliencia. Paralelamente, comenzaron a circular informaciones sobre posibles proyectos profesionales que cada uno podría encarar en solitario. Productores turcos y extranjeros habrían mostrado interés en aprovechar la coyuntura para ofrecerles papeles protagónicos. Se decía que Tuba podría participar en una serie internacional de gran presupuesto, mientras que Engin estaba en conversaciones para un filme de corte dramático. Estos rumores alimentaron aún más la narrativa. ¿Sería esta separación también una oportunidad de crecimiento personal y artístico para ambos? A pesar de la espectacularización mediática, muchos recordaron que detrás de las cámaras hay dos seres humanos atravesando un proceso doloroso. Psicólogos invitados a programas televisivos resaltaban que el quiebre no necesariamente implicaba fracaso, sino una forma de reconocer los límites y preservar la salud emocional. En ese sentido, tanto Engin como Tuba fueron presentados como ejemplos de madurez, él por su firmeza y honestidad, ella por su entereza y dignidad al aceptar la decisión. Hoy, lo único seguro es que sus caminos han tomado rumbos diferentes. Pero la duda persiste, ¿será realmente un final definitivo o la vida, en un giro inesperado, volverá a cruzarlos? Algunos fans sueñan con una reconciliación, mientras que otros prefieren que ambos encuentren la felicidad, aunque sea por separado. La historia de Engin y Tuba, marcada por el amor, la admiración y ahora por la distancia, seguirá siendo tema de conversación durante mucho tiempo. Lo cierto es que este capítulo demuestra una vez más el poder de las emociones humanas cuando son expuestas bajo la lupa del espectáculo. Una pareja amada en la ficción y en la vida real se despide con un eco de frases contundentes, ya no hay vuelta atrás y cada historia tiene un final. Palabras que, lejos de apagarse, resuenan en la memoria colectiva de millones de seguidores alrededor del mundo. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de esta decisión tan drástica? ¿Fue un acto de valentía o de frialdad? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y compartir este video, porque en nuestro próximo contenido les traeré más detalles exclusivos sobre esta historia que aún sigue dando de qué hablar.